Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos al estudio bíblico que damos acá en la Iglesia Polar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la gratitud. Y para esto vamos a referirnos a Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de aprender juntos acerca de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos ser bendecidos con ella, que podamos entender cómo debemos practicar la gratitud en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Bueno, hermanos, ya estamos a pocas semanas de finalizar este año 2021 y vale la pena preguntarnos ya para el nuevo año que está por comenzar y qué debemos hacer o cómo vamos a hacer la diferencia en nuestras vidas con respecto al 2021. Y entonces lo recomendable es llegar al 2022 con un corazón lleno de agradecimiento y de bendiciones, un corazón lleno de agradecimiento para nuestro Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Entonces la gratitud, precisamente, que es el tema en cuestión en este estudio bíblico, nos va a permitir continuar recibiendo estos favores, estas bendiciones que el Señor nos da y las misericordias que practica en nuestra vida. Y por el contrario, la ingratitud es un obstáculo ¿para qué? Para nosotros poder tener hechas manifiestas todas las bendiciones que Dios nos dio con su Hijo Jesucristo. En el texto que leímos anteriormente, Colosenses 3:15, dice, les repito, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este texto hay algunos detalles importantes que vale la pena estudiar y que nosotros debemos conocer y comprender en cuanto al agradecimiento que debemos tener todo cristiano. Amén. El Señor, nuestro Dios, no es indiferente a nuestra ingratitud y Él espera que tengamos un corazón agradecido, como dice su palabra. En Lucas 17:12 al 18 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era un samaritano. Es decir, no era del pueblo de Israel, era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? De los 10, solo uno fue agradecido. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y el versículo 18 nos dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. La gratitud, hermanos, debe ser la primera motivación para nosotros congregarnos, para nosotros adorar al Señor. El Salmo 104 al 5 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La gratitud no es opcional en la vida de un cristiano, es algo que debemos hacer. Amén. Es decir, que no es una opción, yo lo hago o no lo hago. Entonces, nosotros debemos confiar en el Señor y ser agradecidos, aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro agradecimiento viene a nuestro corazón por causa de la convicción, es decir, de que estamos seguros de la bondad del Señor, es decir, de la bondad de Dios. El Salmo 136:1 nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y por esta bondad, hermanos, es que debemos ser agradecidos y debemos alabar al Señor. Amén. Así que Romanos 8:28 nos dice también, y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como comprendemos que Dios es bueno y que sus propósitos, aunque no los comprendamos, son de bendición para nuestras vidas, nosotros debemos alabarle, debemos darle gratitud, es decir, agradecer todo lo que el Señor hace por nosotros. Amén. Es decir, que debemos tener una vida donde le demos gracias en todo momento. Efesios capítulo 5, versículo 20 nos dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, veamos ahora en la palabra del Señor algunos de los motivos por los cuales debemos estar agradecidos a Dios. Amén. Verdaderamente todos tenemos razones para agradecerle a Dios por algo. Y verdaderamente tenemos muchísimos motivos para tener un corazón agradecido con Dios. Y entonces hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver algunos de estos ejemplos según la Biblia. Amén. Primero, debemos estar agradecidos por su obra redentora. Él nos redimió. Él nos dio vida cuando espiritualmente estábamos muertos en delitos y en pecados. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice, y Él os dio vida a vosotros, aún estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Pero Dios tuvo misericordia de nuestros delitos, de nuestros pecados. Él tuvo misericordia y por eso, con la muerte de Jesucristo y su resurrección, nos dio vida eterna. Es decir, que nosotros debemos estar agradecidos por la redención que Dios nos dio. Amén. Ahora, Él nos ha librado también de condenación, que es otro de los motivos por los que debemos estar siempre agradecidos del Señor. Nos ha librado de condenación. Hoy podemos tener la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque todo juicio, todo castigo y todo precio fue cancelado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 8:1 dice, así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un condenado a muerte por su propia vida? Pensemos, ¿cuánto estaríamos usted y yo dispuestos a pagar si estuviéramos condenados a muerte por nuestra vida para salvarnos? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Yo me imagino que todo lo que tengamos lo damos con tal de salvar nuestra vida. Amén. Entonces no deberíamos tener un corazón agradecido por haber sido liberados de esa condenación. Tenemos también que estar agradecidos por el perdón de los pecados. El Salmo 103, del 1 al 3 nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra iniquidad, hermanos y amigos que nos escuchan, en hebreo significa perversidad y se escribe como avón. Significa perversidad, significa pecado, significa maldad, delito, etc. Es decir, que nuestro Dios conoce verdaderamente quiénes somos y lo que hemos hecho. Y aún a pesar de todo esto, nos ha amado, nos ha perdonado y nos ha dado la posibilidad de tener vida eterna. Amén. Ahora, ya no vivimos la pesadilla de esa carga de los pecados por la culpabilidad, porque a Él lo quitó de nosotros por medio de su perdón. Es decir, su perdón es incondicional. Nosotros somos perdonados y justificados por gracia, no porque lo merezcamos, no porque somos los santos, no, es por gracia, porque Dios lo consideró y nos bendijo con ese perdón, pero no porque nosotros hicimos algo para merecerlo. ¿Ven? Tenemos también que estar agradecidos por sus bendiciones y por los beneficios para nuestra vida. El Salmo 103, 2 al 5 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
perdón, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Es decir, que tenemos otra razón más para estar agradecidos al Señor, y es que nos ha sanado todas nuestras dolencias. Es decir, nos ha sanado nuestras dolencias, dice el Salmo 103, 3b. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias hemos enfrentado en este 2021 que ya está casi concluyendo? ¿Cuántas veces este año pensaste que ni siquiera pasarías la noche? Todo lo que ha acontecido este año. ¿Cuántas veces del año pensaste que ni siquiera ibas a poder llegar a un hospital? Pero sin embargo, estás ahí y estás sano, estás fuerte, estás vivo. ¿Cuántas veces pensaste que esta enfermedad podía alcanzar a uno de tus hijos? Es decir, que por la misericordia de Dios estamos aquí vivos y estamos viendo este estudio bíblico. Amén. Ahora, a pesar de todo esto, seguimos aquí. Dice el Salmo 103, 4a, el que rescata el hoyo de tu vida. El que rescata el hoyo de tu vida. Posiblemente también hemos pensado en este año que nos caímos y cómo levantarnos. ¿Qué fue lo que hice? Me equivoqué otra vez después de haber conocido al Señor. Y sin embargo el Señor nos rescata de ese hoyo donde nos caímos. Posiblemente nadie sabía, o quizás nadie se enteró de que estabas caído o de que estábamos caídos, que habíamos caído en desánimo, que habíamos caído en depresión, que teníamos una situación matrimonial que nos hizo ponernos así. Tratamos de disimularlo, tratamos de controlar nuestra manifestación de lo que estaba sucediendo internamente en nuestra vida, pero sin embargo, de Dios no lo pudimos ocultar y Él estaba ahí, al pie del cañón, como decimos los cubanos, tratando con esa situación y sacándote de ella. Amén. Es decir, que Dios siempre ha estado dispuesto para llegar ahí, a donde estamos caídos, para levantarnos. Amén. Tenemos que estar agradecidos precisamente al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha colmado de favores y de misericordia. El Salmo 103, 4b5 dice, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora yo les pregunto, ¿podríamos decir esas mismas palabras de alguien que no sea nuestro Dios? ¿Quién nos ha colmado de favores y ha tenido tanta misericordia de nosotros este año? Tenemos entonces que reconocer que muchísimas veces hasta nuestra propia familia nos da la espalda. Sin embargo, Dios nunca nos da la espalda. Dios siempre está ahí para nosotros. Amén. Así que en ocasiones hasta nuestros mejores amigos se retiran cuando estamos en una situación difícil, pero Dios nunca se retira. Dios siempre está ahí para nosotros. Amén. Él siempre está ahí para ayudarnos, para levantarnos el ánimo, para sacarnos de la depresión, etcétera. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué es entonces que no somos agradecidos? Lucas 7 del 36 al 39 nos dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba sus cabellos, besaba los pies y los ungía de perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es una mujer pecadora. Como vimos en este estudio que hemos estado dando ahorita, donde reflexionamos de las razones para tener un corazón agradecido, pudimos comprender que el agradecimiento en la vida de cada uno de nosotros no es algo opcional, es algo que la voluntad misma de Dios nos está pidiendo para nuestra vida, que vivamos una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Por la bondad, la misericordia y la gracia que el Señor manifiesta para cada uno de nosotros. Entonces,
Pregunto, ¿por qué hay tantos cristianos que no tienen un corazón agradecido? ¿Por qué hay tantos cristianos tan indiferentes al Señor y a su iglesia? En el texto que hemos leído, nos narra el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entró a la casa de un fariseo llamado Simón. Podemos encontrar algunas de las respuestas a estas preguntas que nos hemos hecho y las vamos a ver ahorita. Veamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. No somos agradecidos porque no reconocemos nuestra condición de pecado. Versículos 37 al 39. Es decir, les leo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mas cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Fíjense. Vemos algo interesante en esto. El fariseo se refería a la mujer como pecadora, pero él pensaba que él no era pecador. Es decir, no reconocía su propia condición de pecado. Él no reconocía que tenía esa naturaleza de pecado en su interior. Cuando vemos a otros cristianos sirviendo con amor al Señor, adorándole de todo corazón, derramando su corazón y sus lágrimas delante de Dios, cuando vemos a otros hermanos y hermanas de nuestra congregación buscando más de la presencia del Señor, lo que hacemos muchas veces es llamarlos hipócritas o santurrones, o quizás empezar a murmurar qué será lo que le pasa, que está así, qué le habrá hecho el esposo, qué le habrá hecho la esposa, qué problema tendrá. Lo que quieren es saber cuál es el problema y no les interesa lo que está aconteciendo realmente. Posiblemente en realidad no es que los hermanos que están haciendo esto sean hipócritas, no es que los que sean cristianos santurrones viviendo una espiritualidad fingida, sino que quizás ellos, a diferencia de algunos de nosotros, ha reconocido su condición de pecado y está pidiéndole perdón a Dios por algo. Ha comprendido que solamente el amor y la gracia de Dios son los que pueden rescatar y salvar a esta humanidad que está totalmente perdida. Amén. Solamente con Jesús podemos ser salvos. Si nosotros comprendiéramos nuestra condición de pecado y comprendiéramos el amor y la paciencia que tiene Dios para con nosotros, a pesar de todas estas cosas que hacemos, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de las veces que lo rechazamos, deberíamos ser nosotros también los que busquemos la manera de servirle al Señor con amor, de adorarle de todo corazón, de quebrantarnos y derramar nuestra alma delante de su presencia. Es decir, que muchos de nosotros tampoco sabemos que somos pecadores. Muchos de nosotros no somos agradecidos delante de Dios porque creemos que lo merecemos todo. También no somos agradecidos porque no hemos comprendido la magnitud de la obra redentora de Cristo. Miren lo que nos dice. Les voy a leer. Perdón, pero se me fue el texto. No somos agradecidos, le decía, porque no hemos reconocido nuestra condición de pecado, y hablamos ahí de el pasaje que nos habla acerca de la mujer que derramó el perfume y cómo el fariseo la acusaba de pecadora y no se veía a él como pecador. Es decir, que muchos de nosotros los cristianos no consideramos que seamos pecadores. Ahora, otra de las cosas por las que a veces no somos agradecidos es porque sencillamente no somos conscientes de que el Señor nos está perdonando todos esos pecados que nosotros hemos tenido y todo el tiempo lo estamos manifestando en nuestra vida. Perdón, porque es que se me va el texto, perdón. Entonces no somos agradecidos
porque no hemos reconocido nuestra condición de pecado, perdón. Y también no somos agradecidos porque no hemos comprendido la magnitud de la obra redentora de Dios en nuestra vida, que son los versículos 40 y 40 al 47, que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, es lo que viene detrás de esto: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y si un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta que ha regado mis pies con lágrimas y nos ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, quien se le perdona poco, poco ama. Y en esta parábola de los 2 deudores, con la que Jesús confronta a Simón, nos habla de 2 hombres deudores, uno que tenía una deuda de 50 denarios y el otro que tenía una deuda de 500, los cuales el acreedor le perdonó a los 2 la deuda. Ahora, ¿cuál de ellos amará más al acreedor que le perdonó la deuda? Y la respuesta de Simón fue correcta: al que le perdonó más, es decir, al que le perdonó la deuda de los 500 denarios. Ahora, y esta mujer llegó delante del Señor para ungir sus pies con su perfume muy caro, porque esa mujer regaba con sus lágrimas los pies del Señor, porque esa mujer reconocía la magnitud de sus pecados. Esa mujer sabía que era una pecadora y que había hecho muchísimos pecados, y por eso estaba rendida delante de Dios. Ahora, muchos de nosotros nos creemos que no estamos cometiendo pecado, no somos agradecidos con Dios precisamente porque creemos que no estamos haciendo nada malo y que no somos pecadores. Sin embargo, a veces no queremos servir y tenemos un don que Dios nos dio para el servicio y no lo hacemos. Y si lo hacemos de mala gana. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la magnitud de la obra redentora de Dios y cómo es que el Señor actúa en nuestra vida. Amén. Es decir, no hemos comprendido esa deuda tan grande de pecado que tenemos con el Señor. Nuestro Dios no nos perdonó algunos pecados. Nuestro Dios nos perdonó los pecados, todos los pecados, perdonó el pecado. No es que haya perdonado los pecados menos graves, Él nos perdonó todos nuestros pecados por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto la importancia que tiene ser agradecidos delante de Dios, y también hemos visto algunas de las causas por las que a veces no agradecemos al Señor todo lo que hace por nosotros. Nosotros en nuestras iglesias tenemos un tiempo de testimonio, y esa es la oportunidad, además de nuestra vida misma, de dar testimonio acerca de lo agradecidos que estamos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios me los bendiga y que tengan una feliz tarde.